pues yo voy a intentar aportar unos elementos para ese necesario debate que se debe tener sobre la transformación de la docencia de la economía, rescatar ideas que ya están encima de la mesa y proponer algunas más. Entonces vamos a comenzar viendo qué problemas existen en la docencia de economía. Vamos a centrarnos solo en qué problemas existen en el grado, pero hay que recordar que los problemas que vayamos a ver se reproducen en los programas de máster, de doctorado y también en la enseñanza de la economía en otras disciplinas. El grupo Postgres Barcelona realizó hace unos años un informe sobre la enseñanza de la economía en las universidades españolas, que bueno, lo podéis ver en esta página, está disponible. Os recomiendo que lo leáis y además están disponibles los datos que recopilaron y los podéis consultar. En su informe realizan un doble análisis de los planes de estudio de las universidades españolas, un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo. Para el análisis cuantitativo lo que hicieron fue escoger todas las universidades españolas que impartían docencia en economía. Analizaron los planes de estudio y las características de cada asignatura, número de créditos, en qué cuatrimestre se daba, en qué curso, y además le asignaron una categoría de esas 12 que veis. Bueno, creo que todas... Uy, se ha ido. Creo que todas están claras, excepto a lo mejor la novena, ¿no? Interdisciplinario es una categoría como que pretende recoger aquellas asignaturas que recogen otros elementos de las ciencias sociales, que tienen elementos de política, de sociología, de antropología. La categoría reflexiva serían aquellas asignaturas que quieren fomentar el pensamiento crítico de las estudiantes. Por ejemplo, sería Historia del Pensamiento Económico, entraría en esta categoría. La 11ª Teoría Económica, ¿no? Creo que se entiende. Y la última miscelánea pues sería, por ejemplo, aquellas asignaturas como Inglés o Ética, que no entran en ninguna otra categoría. Y aquí tenemos los resultados del informe que obtuvieron y, como vemos, si nos centramos en la primera columna, vemos el tanto por ciento de créditos sobre el total de las asignaturas obligatorias. Vemos cómo lidera métodos cuantitativos y le siguen macroeconomía y microeconomía. Si miramos las asignaturas optativas, ellos ven como parece que las asignaturas de sector público, de la categoría de sector público y economía aplicada, sí que observan que van cogiendo más peso, que son pues, asignaturas que están más conectadas con la realidad económica. Sin embargo, como vemos, con más de un 25% lidera la categoría de empresa dentro del grado de economía. En el informe ellos también identificaban que había una fuerte homogeneidad entre todos los grados, o sea que no es que sean muy diferentes los planes de estudio. Y también identificaban que no eran muy diferentes los planes de estudio de los grados de economía y del grado de administración y dirección de empresas. Aquí es los mismos resultados que la tabla anterior. Vamos a fijarnos en la línea morada, que sería el tanto por ciento de cada categoría para todos los créditos, sin importar si son asignaturas optativas u obligatorias. Y como vemos, pues lidera métodos cuantitativos, economía aplicada también estaría, y macroeconomía y microeconomía. Además de realizar este análisis cuantitativo, realizan un análisis cualitativo, que es muy interesante porque analizan la bibliografía de cada una de las asignaturas. O sea, no solo, en su informe no solo dicen qué asignaturas son las que predominan en los planes de estudio, sino también desde qué enfoque se dan. Y bueno, lo que observan es que se dan desde un enfoque únicamente neoclásico y al final pues la carrera de economía, el grado de economía pues es la aplicación de unos principios neoclásicos, ¿no? Y la resolución de problemas micro-macro con diferentes complejidades que se van relajando a lo largo que pasan los cursos. Y además estos problemas que se ponen a prueba, como ya han dicho Laura y Ricardo, con técnicas econométricas, etcétera. Es decir, que tenemos 3 problemas presentes en la docencia de economía, que serían la falta de pluralidad, luego la carencia de herramientas metodológicas de diferente tipo, que no sean econometría, estadísticas, este tipo de cosas, y la falta de diálogo con las disciplinas con distintas disciplinas a la hora de abordar y de analizar distintos problemas económicos. Además de los problemas que tenemos en cuanto a las asignaturas que se dan, también hay un problema en la evaluación, porque cómo se evalúa a las estudiantes de economía, se les evalúa al final por unas habilidades matemáticas, de estadística, ¿no? Como de resolución de problemas micro y macro, y no se evalúa tanto ese pensamiento crítico, esa reflexión, el saber identificar un fenómeno económico, saber situarlo, contextualizarlo históricamente, políticamente, socialmente, saber qué es lo que dice cada escuela sobre ese fenómeno, por qué es importante ahora, qué consecuencias tienen las políticas que cada uno de ellos, cada escuela
cree conveniente, pero consecuencias medioambientales en el trabajo de cuidados, en la desigualdad. Y una vez visto qué problemas existen en la docencia, qué es lo que se propone o qué líneas de este tipo tenemos. Pues por un lado tenemos el proyecto CORE. Este proyecto nace del núcleo neoclásico, es de los sectores más críticos del núcleo neoclásico y su resultado, podéis verlo en esta página web, es un manual de acceso abierto en el que critican los manuales que se dan en la carrera de economía y le añaden pues, un poco de historia económica y de evidencia empírica, un poco de datos. Otra línea un poco más allá, es que tiene mayor peso en otros sectores, sería la de dar mayor peso a las asignaturas de historia económica o de historia del pensamiento económico. Por otro lado, también tendríamos ISIPE, que creo que Mario ha hablado ya de ello, que es una iniciativa estudiantil internacional por el pluralismo en la economía y que se fundó en 2014. Entonces es una alianza de grupos de estudiantes, universitarios y de asociaciones de economía de varios países que luchan por una reforma en la docencia de la economía y también en la investigación de la economía. El 5 de mayo de 2014 lanzaron un manifiesto online firmado por 42 grupos de estudiantes y de 30 países, entre los que se incluían Postclass Barcelona, y también apoyan esta iniciativa la Asociación Econonuestra y la Asociación de Economía Crítica y Crítica por la Economía. Y la web no está, pero bueno, si queréis entrar es isipe.net. isipe.net. Por otro lado, tendríamos aquellos reductos heterodoxos dentro de los departamentos ortodoxos, que son los que sus propuestas son las de incluir asignaturas únicamente heterodoxas o incluir elementos heterodoxos en las asignaturas e incluso proponen que se enseñe la heterodoxia y la ortodoxia en paralelo durante el grado. Obviamente necesitamos un programa de estudios que aborde la raíz del problema, de esos problemas que hemos visto antes, y esto lo que requiere es impugnar la economía neoclásica como un principio articulador de los planes de estudio. Por tanto, está bien incluir asignaturas como historia económica, historia del pensamiento económico o incluir incluso asignaturas únicamente desde un enfoque heterodoxo, pero lo necesario, lo que creemos que se debe hacer es transversalizar el plan docente del grado de economía, es decir, no es tanto incluir estas asignaturas que no están presentes, sino utilizarlas para analizar diferentes problemas económicos. En ese texto que ha dicho Ricardo, que han escrito Laura y él, proponían, por ejemplo, que el grado de Economía tuviese asignaturas que fuesen producción, límites físicos al crecimiento, desarrollo humano, trabajos y bienestar, finanzas, y aplicar los distintos enfoques heterodoxos para ver las distintas dimensiones de cada uno de estos problemas. Ahora vamos a ver las estrategias de implementación de este programa transversal de economía que creemos que es necesario y os voy a contar un poco experiencias reales, experiencias personales. Yo formo parte, como ha dicho Mario, del colectivo Econonuestra y unos compañeros de Econonuestra y yo impulsamos un proyecto que se llama Repensar la Economía, con el que colaboramos con diferentes asociaciones y que ahora os contaré qué proyecto se ha realizado. También, por otro lado, dentro de Econonuestra tenemos el proyecto de EcoTV, que es un programa de televisión que también hablaré, y bueno, aquí debajo podemos ver también asociaciones con las que se ha colaborado. Es una muestra muy pequeña de las asociaciones que existen, que piden pluralismo en la economía y la necesidad de esa transversalización del programa docente. Y como vemos, pues estamos en constante colaboración, pero sería necesario, obviamente, pues tejer muchísimas más redes. El proyecto de Repensar la Economía, en colaboración con Economía Alternativa. Economía Alternativa es una asociación estudiantil de la Universidad Complutense que nació en 1994. Pues hicimos un ciclo de seminarios que se llamaba Repensar la Economía más allá del Homo economicus. Y lo que realizamos fue charlas en las que se veía una introducción a diferentes escuelas de economía que no están presentes en los planes de estudio. Tenemos, por ejemplo, economía feminista, ecológica, clásicos incluso, austriaca también incluimos, institucionalismo. E hicimos también una sesión de cuantitativa, porque ya no era solo, es decir, los métodos cuantitativos están muy presentes en los planes de estudio, pero también es necesario acercarse críticamente a ellos, es decir, qué limitaciones tienen, en qué casos podemos utilizarlos. Y todas estas charlas las complementamos con documentales que tenían un poco que ver. Al año siguiente realizamos, en colaboración con Postclass Barcelona, que realizaron unos seminarios en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, otro ciclo de seminarios, y esta vez, como ya hemos dicho, que
la transformación de la docencia no es solo añadir las escuelas que no están, sino que es transversalizar. Entonces, en este curso complementa con el anterior justo en ese sentido, ya que lo que realizamos fue distintas problemáticas abordadas desde distintos enfoques. Por ejemplo, crisis financieras desde la escuela poskeynesiana, límites del modelo de acumulación desde el enfoque ecofeminista, desigualdades del enfoque marxista, que la dio Ricardo. Y todos estos cursos los dimos con créditos porque nuestro objetivo, esto no es casual, nuestro objetivo era que se acercasen a aquellas estudiantes que nunca habían escuchado este tipo de ideas, este tipo de escuelas, porque la gente que podría conocer la economía feminista pues iba a estar interesada y iba a venir, pero pusimos estos créditos obligatorios para que viniese gente que no había escuchado nunca hablar de ello, y la verdad es que la respuesta fue muy positiva porque nos escribió mucha gente diciendo que no tenían idea de que existían este tipo de ideas o este tipo de manera de ver el mundo, de otra manera de ver el mundo. También hemos realizado el proyecto de Repensar la Economía junto con el blog del Salmón Contracorriente, un curso online para llegar también a más gente posible, y que son 4 módulos, cada uno con una escuela heterodoxa, ¿no? Y que abordan diferentes problemas económicos. Por último, os voy a hablar de EcoTV. EcoTV es un programa de televisión que se emite online en público y tiene un formato divulgativo, pero analiza en profundidad pues, problemas que nos repercuten en el día a día. El programa contiene un debate con ponentes de primera línea y también contiene entrevistas. Por ejemplo, se ha entrevistado a Owen Jones, a Tomás Piketty, a Kostas Lapavitsas, o sea, como veis, entrevistas muy interesantes. Y los temas que tocan son muy diversos. Por ejemplo, en los últimos programas se ha hablado de las mujeres en el empleo, de la economía solidaria, de por qué ha subido la factura de la luz, y el próximo programa va a ser del negocio del fútbol, por ejemplo. O sea, como veis, son temas muy diversos. Son todos los martes a las 8:30 y, bueno, os recomiendo que entréis, podéis entrar y lo podéis ver online. Y bueno, yo nada más, simplemente pues recordar que tenemos como economistas una responsabilidad que es la de crear un mundo mejor, así que vamos a comenzar repensando la economía para poder repensar el mundo. Gracias.